Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Don Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? No te veo en cámara, te cuento. Y tampoco te oigo. Y aquí estoy. Apareciste mágicamente. ¿Cómo estás? La belleza de la tecnología, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu día? Bien, afortunadamente, ocupado como siempre, pero bien. Excelente, bueno, ¿Y el episodio tuyo? 45. Dame 2 segundos. Ya, ¿Qué te ocurrió? perfecto. ¿Qué te ocurrió? No, tenía los speakers del computador prendidos y no quiero que esto empiece a pitar ahorita más tarde, como suele hacerlo. Antes de iniciar este episodio, te tengo tema para el próximo lunes ya. Ay, Dios, ¿qué pasó? A ver. Hay algo que me está causando bastante curiosidad y es el tema de la inflación en Canadá en este momento. ¿Y yo qué tengo que ver con la parte económica? No, tenemos que hablar de eso también, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Algo se nos ocurrirá ir por esa parte. Pero demos el inicio entonces a este episodio 45. Ay, Números. 45 ya. Ya ¡Wow! 45. Llevamos bastante. ¿Cómo rinde el tiempo, ah? Sí, Tanto no, tema no. tenemos nosotros para hablar de Canadá, bueno y malo. Y bueno y malo, y todavía lo que falta por hablar, lo que falta por conocer y todo lo que faltará. Imagínate. Bueno, pues entonces el tema de hoy, números. Sí, así es. Bueno, yo quisiera preguntarte ahorita más o menos en cuanto a estadísticas, ¿qué tanto sabes y qué tanto la tienes clara en este momento? ¿Cuántas personas están más o menos intentando hacer todo este proyecto de inmigración a Canadá? Ricardo, si yo tuviera que sumar y restar, yo diría que debemos estar por el orden de, o sea, personas interesadas en aplicar para residencia permanente. Es que es difícil. A ver, Sí. yo diría que los interesados pueden estar por el orden de los 2 millones al año. 2 millones de personas en este momento Pero, aproximadamente. pero eso es lo que yo calculo. Eso no son Ok, estadísticas de inmigración, eso es lo que yo calculo. Y es porque las estadísticas sí dicen que el 60% de las personas que vienen a estudiar a Canadá han declarado que quieren buscar la residencia permanente. Algunos de los entes con los que han trabajado, obviamente no hay inmigración, pero a su consultor de educación, el consultor de inmigración, o sea, la persona con la que han consultado. Eso es los que, digamos, abiertamente han dicho, bueno, este es mi plan de vida y yo me voy para Canadá es en busca de una residencia. O sea, a nadie se le ha hecho una encuesta preguntándole, bueno, ¿usted viene a qué? correcto. ¿Cierto? Entonces, si Sí, partimos de la base de que abiertamente han dado el dato de yo me voy buscando una residencia, y si pensamos en que 642,000 estudiantes internacionales, o sea, había 642,000 personas en el 2019 con un permiso de trabajo en la mano. correcto, Eso significa que eran los que llegaron en el 2019 los que habían llegado en el 2018, correcto, ¿cierto? correcto. Porque se van juntando. Si a eso le sumamos las cuentas que yo hago, que son cuentas muy alegres, porque esto, pues, estadísticas tan al día no hay, de que la mitad vienen acompañados, pues ahí me da 300,000 más, ¿cierto? Correcto, sí. Allá tenemos 1 millón, mal contados. No, no estamos contando los hijos. Y tampoco estamos contando Family Class, y no estamos contando los que ya tienen los permisos de trabajo, que ya están aquí porque son el Canadian Experience Class, que ya tienen su PGWP, o los que vinieron con permiso de trabajo, o los que estamos buscando patrocinar, o los refugiados. No, solamente estamos contando estudiantes. Sí, Entonces, pues yo diría que la cifra tiene que ser bastante alta, porque es que cuando miramos todo esto, Ricardo, cuando tú piensas que en un 2019, en el solo 2019, se aprobaron
404.000 permisos de estudio se activaron en las fronteras canadienses. A nivel mundial, ¿eh? No, Ok. los que ya llegaron aquí y les entregaron Sí, su papelito en la mano, porque una cosa son visas de estudio aprobadas y otra cosa son los permisos. Ya el claro. permiso lo activaron al entrar aquí. Cuando pensamos que en el 2020 se batió el récord para mitad de año, o sea, para mitad de año ya se había aprobado lo que se había aprobado en todo el 2019. Entonces imagínate a la velocidad que estamos creciendo, Ricardo. Y hay algo peor, porque es que todo esto empieza a sumar por muchos lados. No es Sí. solamente cuántas personas están interesadas, sino cuántas se van a quedar aquí. Esa es la parte donde quiero ir con el tema de hoy. ¿Cuántas se van a quedar aquí? Pero no tanto cuántas se van a quedar, porque es decir, cuando lo ponemos en esa frase, cuántas se van a quedar aquí, yo creo que un 100% quiere quedarse aquí. La pregunta del millón es, ¿cuántos y cuántas logran quedarse aquí? Cifras del gobierno. Y esto fue un dato que dio el gobierno en marzo del año pasado. ¿Ok? Dijo, 169.000 personas hicieron la transición de trabajo a residencia. 169.000 personas. Ok. Ahora, te hago una pregunta. Los estudiantes internacionales, ¿cómo hacen la transición a residencia? Primero tienen que, bueno, terminar su programa de educación superior, hacer la aplicación, ser elegibles para un PGWP. Se tiene de base 1 año o 3 años, depende del tiempo de estudio, y durante ese tiempo tienen que acumular un determinado número de horas para hacerlo a través de una de las rutas que hay, que es la más conocida, que es el Canadian Experience Class. Y el Canadian Experience Class son trabajadores, ¿verdad? Correcto. Bueno, 169.000 personas hicieron la transición. ¿Qué pasó con el resto? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está el resto? Esa es para mí la parte más preocupante de todo esto, Ricardo, porque es que es muy fácil y es frustrante cuando llegan las personas a consulta y me dicen, listo, Claudia, ya estoy aquí, estudié 1 año, estoy a punto de aplicar para mi PGWP y pues dentro de 1 año voy a hacer la aplicación de residencia. Y Sí. volvemos al mismo tema de cada 8 días contigo, Ricardo, y cada 8 días en Tour por Inmigración, y cada mes en Mesa Redonda cuando discutimos qué está pasando afuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para poder entender cómo funciona inmigración, primero tenemos que entender los números, porque es que no hay de otra, o sea, cupos no hay, los cupos no se abren, el presupuesto de inmigrantes está atrasado cada año por inmigración y de ahí nos movemos un pitico porque se aprobaron un poquito más, pero no es que lo podamos duplicar, no es que el ministro pueda decir, bueno, yo esta vez voy a aprobar 500,000 y el año entrante 200,000 y el año entrante si me provoca 1,000,000. No, hay unas cifras establecidas y esas cifras se establecen también basadas en la capacidad que tiene Canadá de absorber este tipo de personas. Y cuando me refiero a absorber, es que la gente llega y tiene que encontrar una casa. Entonces, ¿tenemos casas? ¿Tenemos No colegios hay. para los niños? No hay, no hay. No, en serio, no hay. Ahorita estamos aquí en un problema gigante en este país que no hay donde poner gente. Es así de sencillo. Es una de las Así es. cosas malas de Canadá, ya que hablamos de todo. O sea, literalmente ahorita, ¿dónde? ¿Dónde? Pues tanto es así que eso será tema para otro día, que el gobierno lanzó su plan de affordable housing, o sea, Correcto. viviendas alcanzables, y hablando justamente con una persona de propiedad inmobiliaria, propiedad raíz, la semana pasada me decía, claro, la única forma de conseguirlo es construyendo de para arriba, no hay de otra, o sea que preparémonos para ver edificios de 40, 50, 70 pisos con apartamentos de este tamaño, primero para que la gente quepa y segundo para que puedan comprarlo, porque el precio, el costo del metro cuadrado de tierra es tan alto que no hay cómo vivir ya en una casa, ni tampoco tenemos la capacidad de construir a la velocidad que lo pide. Pero bueno, eso será tema para otro día. Para otro día, listo. Sí, pero entonces devolvámonos a los números y empecemos a revisar esta vaina, cómo funciona. Acordémonos que tenemos un presupuesto. El presupuesto de este año son 431,000. El del año entrante son 447,000. Nos subimos un poquito, 441, 457. Listo, hasta ahí llegamos. Empecemos a pensar entonces, ¿de dónde va a salir todo esto? 60% corresponde a categoría económica. ¿Quiénes son categoría económica? Trabajadores calificados, que son los que tienen el famoso puntaje de 67, Canadian Experience Class, que son los que llevan aquí 1 año trabajando con un permiso de trabajo en un trabajo calificado. Los Federal Skill Trades, que son los que trabajan en construcción, cocina, mantenimiento. Las nominaciones provinciales, los programas rurales y el piloto. Al Atlántico lo metemos ahí, ¿cierto? Eso Sí. es 60%. 4 por 6, 24, 240, 270,000. Listo. El otro 30%,
o el otro 40% lo vamos a dividir entre clase de familia y la clase humanitaria, que son humanidad y compasión y refugiados, ¿vale? Correcto. La composición varía un poquitico, pero digamos que de ese 40, el 30 se lo lleva clase de familia, el otro 10 lo reservamos para refugiados y humanidad y compasión. Fantástico. Tenemos, ¿cuánto dijimos? 7 por 4, 28. 28. Esos eran los que teníamos que sacar por la categoría económica. 4 por 6, 24, 240, Ricardo. 250,000, vale. Entonces, volvemos a empezar. El gobierno dice, hicimos la transición de 169,000 personas de trabajadores a residencias permanentes. Residencia permanente. Eso fue 2021. Esa fue la cifra que dio el 31 de marzo el ministro de Inmigración correspondiente a la gente que hizo la transición en el 2020. ¿Qué está pasando entonces con el resto de los aplicantes que tenemos? ¿Dónde se nos están yendo? ¿Por qué no lo están alcanzando? ¿O dónde están? Porque es que tenemos que entender que, por ejemplo, las nominaciones provinciales, de esos 250,000 que nos hacen falta para llegar, o sea, tenemos que sacar el 30% que son nominaciones provinciales. Las nominaciones provinciales se manejan por 2 canales distintos, el portal del Expresencio o un portal separado. Yo le digo el portal de papel, porque pues eso de electrónico no tiene nada, es un portal donde se levantan los documentos o sea, ya escaneados y se va para allá. Ok. Más o menos, 30% son en nominaciones provinciales. De los 60 y tantos programas que hay de nominaciones provinciales, solamente 11 son sin oferta de trabajo. 4 de ellos son por estudio de maestría o doctorado y los otros 7 son muy pocos, son muy, muy pocos. Los otros dependen de las selecciones que hacen a veces sin oferta de trabajo las provincias, que lo hace Ontario para los francófonos, lo hace Alberta para algunas personas pues que tienen los skills que necesita la provincia, lo hace Saskatchewan para los que tienen un puntaje, el último, el más bajito que he visto es de 68 y uno solito, sin haber hecho nada, o sea, solamente por el nivel de inglés y el grado y la edad y lo que sea, llega a 67, o sea que de todas maneras necesita una ayudita que es el estudio, el trabajo, el familiar, lo que sea. De cuando en cuando lo hacen New Brunswick y Nova Scotia, y entonces ahí acomodamos ese poquito que nos quedaba faltando de los que, o sea, de los 200 y pico de mil, sacamos el 70% por el Expresencio y el otro 30% por las nominaciones provinciales. ¿Y dónde se nos quedan el resto, Ricardo? ¿Qué estamos haciendo con los 600,000 estudiantes internacionales que están aquí si solamente estamos haciendo la transición 170,000? ¿A dónde van a parar? Es una pregunta súper interesante. Bueno, pues resulta que la respuesta a eso la tenemos cuando hacemos la evaluación inicial. Hoy me senté a trabajar con un cliente que me llamó justamente, la consulta fue para eso. Listo, Claudia, termino ahora en agosto el programa de 1 año en Toronto y quiero aplicar para mi residencia permanente. Le digo, okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tienes más de los 35 años, tienes una maestría en país de origen, tienes aquí un segundo título académico alcanzado, te van a dar un permiso de trabajo de 1 año. ¿Y ahora qué hacemos? Porque es que el puntaje con el que vamos a cerrar con inglés perfecto, o sea, con inglés nativo, va a ser 436. Sumemos y restemos todo lo que queramos, Ricardo. El puntaje, la última selección, 542. ¿Estuvo altísima? Sí, es atípica. Listo, eso no va a volver a pasar y va a seguir bajando y todo lo que tú quieras. Listo, promedio. La última del año pasado fueron 468. Quedémonos con 468, no importa. Hay 9,000 perfiles por encima de 500, hay 50 y pico mil de 550 a 600, o sea, ya hasta ahí tenemos la cuota de este año, del año entrante. ¿Qué vamos a hacer con el resto de gente? ¿Cómo vamos a aprender a planear esto y más con los cambios que va a traer al Ministerio de Inmigración de poner la lista de demanda ocupacional y los famosos pathways que se van a crear que no sabemos todavía de qué se van a tratar? Y hay 2 corrientes, y aquí quiero empezar a dejar temas para las próximas, porque es que yo soy de la corriente que dice vamos a quedar dependiendo de una oferta de trabajo, ¿vale? Okay. O sea, necesitamos el soporte de una compañía. Hay otra corriente que dice, esto va a ser para las categorías del NOC que nunca han tenido o que tradicionalmente no han tenido paso a residencia permanente, o sea, los trabajos no calificados. Y yo vuelvo a insistir, aún no calificados nos van a pedir una oferta de trabajo. Bueno, lo que sea que pase. ¿Cómo vamos a tener que aprender a hacer esto? ¿Estos números a qué nos llevan? Nos llevan a que tenemos que aprender a buscar dónde vamos a estudiar y qué es lo que vamos a hacer, porque es que sencillamente no tenemos cama para tanta gente, eso decía una canción, ¿cierto? No hay cama para tanta gente. Así es, vale. Así es.
431.000 o 447.000 para el año entrante, y de esos sumemos y restemos un poquito menos de 300.000, va a ser categoría económica, y categoría económica son los que nos están viendo hoy que están fuera de Canadá. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a buscar mi oferta de trabajo? Porque es cierto que con trabajo se puede llegar también a Canadá y que es un paso mucho más barato, Claro. pero no es necesariamente seguro, así como tampoco lo es venir a estudiar, Y porque yo puedo venir a trabajar 2 sí. años y devolverme para mi país, o 3 años y devolverme. Que trabajar tampoco me esos garantiza trabajos, residencia. ven y te pregunto algo, y usualmente esos trabajos que le permiten a la persona adquirir esa residencia permanente desde país de origen prácticamente, son trabajos para los cuales se requiere un nivel de comunicación bastante alto, una experiencia muy buena, no son trabajos, no son oficios calificados, por ejemplo. Lo que pasa, Ricardo, es que cuando tú me dices que conseguir las residencias de país de origen, me embolatas, porque es que ¿cómo consigo yo un trabajo que me da las residencias de país de origen? ¿Te refieres a los que vienen con nominación provincial, que ya vienen Con casi que permiso de trabajo, que vienen con un permiso de trabajo. Vale. Es que imagínate, por ejemplo, esto, Ricardo. Tienes 35 años y consigues un trabajo en Canadá como gerente. Es un súper trabajo, o sea, Súper, obvio. sí. Es que eso te da 50 puntos. Y si tú tienes 38 años y tienes un nivel de inglés de 7, que es un nivel de inglés típico latinoamericano, con esos 50 puntos tú no vas a llegar, nunca vas a llegar a los 542 puntos. Pero pues tampoco llegarás a los 470, lo más factible es que no ocurra. Lo más factible es que te quedes por el orden de los 450, aún con la oferta de trabajo, de pronto un poquito menos. O sea, igual tampoco entrarías. La cuestión es que, tal y como lo veo yo, Ricardo, los números son tan altos en términos de interés que esto cada vez va a ser más exigente. Y va a ser exigente en términos de puntaje y va a ser exigente en términos de requisitos. Y por eso es que pienso yo que vamos a depender de una oferta de trabajo. La base de la categoría económica de Canadá, y por eso se llama categoría económica, es para darle soporte a la economía de este país. Correcto. ¿Qué necesitamos para darle soporte? Pagar las pensiones de nosotros que estamos a punto de pensionarnos, ¿cierto? Sí. ¿Qué necesito yo? ¿De dónde salen las pensiones de los que ya están por salir? De los impuestos del trabajador. ¿Cómo hago para pagar impuestos? Trabajando. Entonces, ¿a quién necesito que venga? Gente que se emplee. O sea, si nos vamos en la cadena hacia atrás, tenemos que ver justamente eso. Y de allí que, si tú miras lo que ha pasado recientemente, o sea, en la historia reciente de inmigración, 2017, no, eso fue 2012, porque el primero fue 2012 a 2015, a 2017, que fue el Atlantic Pilot Program, que ya hoy en día es base. ¿Qué se necesitaba? Una oferta de trabajo. Después salen los rurales. ¿Qué se necesita? Una oferta de trabajo. Exactamente. Y ahí vamos sumando las nominaciones provinciales, igual, una oferta de trabajo. ¿Estos números en qué se van a convertir? En, dime quién te necesita y yo me fijo a ver cómo te ayudo. Porque es que de hecho es tanto la demanda que no hay dónde meter la gente. Entonces no importa qué hagamos, no importa dónde vengamos a estudiar. Aquí la cuestión es, ¿tengo cómo conseguir el soporte o no? Y no podemos seguir pensando, y yo creo que esa es la gran barrera que tenemos que romper. La idea de yo me voy a estudiar y después de un año de trabajo tengo derecho a aplicar a mi residencia permanente. Y por eso hice la pausa, porque es que la residencia permanente no es un derecho de nadie, es un privilegio. Es un privilegio. Exactamente. Y dentro de ese privilegio está el que yo pueda demostrar que soy el candidato que quiere Canadá. No que yo quiero irme para Canadá, sino que yo soy el candidato que Canadá necesita. Y eso va a depender de esos factores que estábamos discutiendo ahorita. Estudiar en Ontario, por ejemplo, Ricardo, es algo que a mí me preocupa sobremanera si no se evalúa un perfil en detalle. ¿Tú sabías que el 50% de los estudiantes internacionales llegan a Ontario? Esa la sabía. 50%. O sea, si tenemos aplicaciones, el año pasado fueron 600,000. 300,000 estudiantes reventan a Ontario. 307,000 llegaron a Ontario. Exactamente. Y esos 307,000 es imposible de que los 307,000 estén cumpliendo con los requisitos, pues que tal vez los pueda llevar a ese objetivo de por lo menos aplicar a la residencia permanente. Si lo miramos por el lado de puntos, tendría que ser una persona bastante joven y es interesante. A mí Ontario me encanta. Ontario es una
recursos muy interesantes. Lo que pasa es que vuelve y juega. Hay que saber yo para dónde diablos me voy. Porque es que si yo tengo una persona muy, muy joven, que viene y estudia un año y trabaja un año y tiene acceso a un tratado de libre comercio o su permiso, su perfil es en áreas que estén en altísima demanda, las posibilidades de que un empleador nos dé el soporte para cerrar un permiso de trabajo son altas. Si vamos a necesitar una nominación provincial porque la persona tiene 38, 39 años, cuando termine el programa, la nominación provincial en Ontario tenemos 8.600 cupos. Entonces, recibimos 307.000. Esto fue el año pasado, 307.000 estudiantes internacionales en Ontario. La mitad llegaron con esposo o con pareja. Entonces ya tenemos 450.000 candidatos. ¿Vale? Candidatos. Ok. Por todo el lado federal, no vamos a ser capaces, o sea, en todas las provincias de Canadá no vamos a ser capaces de recibir sino 270.000. Ya en Ontario tenemos 450.000, o sea, no le podemos quitar el cupo a todo el mundo. Entonces nos quedan las nominaciones provinciales, tenemos 8.600 cupos. De esos 8.600, ¿cómo lo distribuimos cuando tenemos 9 categorías? Entonces empezamos a repartir. ¿Qué categoría me encanta a mí de Ontario? Maestrías y doctorados. Doctorado, el que quiera, como lo quiera. En la universidad que lo quieran en esta provincia, no importa la edad que tenga. El puntaje de selección de Ontario en una lista de esa tabla creo que va hasta 50 puntos, es de 26 para los PhDs. O sea, el que venga y lo termina está dentro. Maestrías, la tabla va hasta 50. Últimas rondas de selección, 38, 39 y 41. ¿Cómo llego yo hasta allá? Porque es que es un 90%, Ricardo, un 80% del puntaje. ¿Cómo llego allá? Entonces ahí empezamos. Nos toca irnos a estudiar la maestría fuera del área metropolitana de Toronto. Y entonces tengo que acumular un salario de $40,000 en un año. Pero esos 40,000 no me sirve de junio a junio. No, tiene que ser de 1 de enero al 31 de diciembre. O sea que si yo consigo la oferta, más bien empiezo a trabajar, porque no necesito oferta de trabajo, empiezo a trabajar en febrero, perdí el año. Porque es que me toca esperar. Sí, me toca esperar. Tengo que juntar los $40,000. Me dan más puntos si mi salario está por encima de $40 por hora, pero es que uno recién llegado a conseguir un trabajo de 80,000 está como complicado. No, es imposible, es imposible. Y esa es otra de las cosas que por ahí hay rumores en redes sociales y todo eso. Es una de las más complejas que hay. Se tomaron un buen tiempo en adquirir un salario de ese calibre. Son muy pocos, o sea, uno entre 1,000, 2,000 personas que logra hacerla de esa manera, pero es imposible que una persona pueda llegar a un salario de esos empezando. Porque es que llegamos sin contactos. Entonces ahí es cuando uno se tiene que sentar y mirar, listo. Ontario, consigo la nominación provincial con unas muy buenas posibilidades a través del programa de maestría. ¿Dónde voy a estudiar? Tengo que estudiar afuera. El código NOC mío puede ser 0 o A o B, el 0 y el A me dan puntos, el B no. Entonces, si no lo tengo por puntos, tengo que compensar con salario. ¿Cuándo tengo que empezar a trabajar? Porque es que no puedo esperar entonces a graduarme porque me gradúo en agosto y, o sea, voy a perder 1 año y medio de mi vida. Entonces, tengo que empezar a hacerlo antes. ¿Qué tengo que empezar a hacer? A trazar ese paso. British Columbia. A mí me encanta la categoría de maestrías de British Columbia, pero son solamente las de la lista. Son sin oferta de trabajo. Regio, es un problema que me quito de encima porque es que depender de un tercero es muy peligroso. Porque es que dependo del genio del otro, de la disponibilidad del otro. Provincias del Atlántico tienen unos programas maravillosos, pero miremos la composición de familia. ¿Qué hago yo con un chico de 16 o 17 años viviendo en una ciudad de 40,000 habitantes, donde la próxima ciudad donde van a ir a cine o a un mall queda a 5 horas de carretera? Oye, es un desajuste bastante fuerte. Un desajuste bastante fuerte. Claro, pero todo eso es lo que hay que sentarnos a analizar. Son 106 programas. Son 106 programas y yo no me voy a cansar de decirlo. Es que no se trata de que yo vengo a Canadá a estudiar y me dan la residencia. No se trata de que yo consiga una oferta de trabajo en Canadá y me dan la residencia, porque es que la residencia no es un derecho. La residencia es un sistema de puntos. Es un sistema de soporte. Sin eso no llegamos a ninguna parte. Hoy en día ya no podemos decir, Canadá, yo me quiero ir, y Canadá me dice, listo, Claudia, mándeme sus papeles en un sobre, que yo aquí los reviso en cualquier momento. Esa vaina ya no existe. Y sí es muy triste cuando llega el cliente y me dice, pero es que yo me senté con una persona que me dijo que era experta y cómo me viene a decir usted a estas alturas del partido, cuando yo ya llevo aquí 4 años, que esa vaina no funcionaba o que yo me tenía que haber ido para otra parte. Tenaz, es brutal esa sorpresa. Es muy alto, Ricardo, es duro ver las consecuencias de no conocer el por qué ni las razones. Claro.
Porque es que yo creo que todo esto se resume muy fácil. O sea, tenemos que entender que hoy en día Canadá tiene más interesados que la gente que puede recibir, que el país no se va a ajustar a mí, yo me tengo que ajustar a lo que el país ofrece. Correcto. Yo tengo que saber cuáles son los requisitos antes de empezar, porque si no, son palos de ciego y los palos de ciego solamente me llevan a chocarme contra una pared. Exactamente. Entonces, una pregunta, voy a aprovechar ahorita que estamos en este tema, te voy a hacer una pregunta que siempre me causa curiosidad. En algún momento, este país, yo veo el flujo de inmigración como un grifo, y el grifo ahorita está abierto. En algún momento, ese grifo lo pueden cerrar, o tendrán que cerrarlo. Ricardo, el grifo de inmigración no se ha cerrado ni un solo minuto, ni siquiera se le ha apretado un pitico a la llave en los últimos 14 años. Yo no veo posibilidad de que eso se cierre, o sea, todos los años hemos venido incrementando y siempre ha sido el 10%. Sí, Todos los años se bate el récord de aprobaciones de residencia permanente y yo no veo cuándo lo podamos cerrar. O sea, el famoso cuento de los baby boomers se están retirando hace 15 años y no se han podido acabar de retirar porque sencillamente no hay quien los reemplace. Entonces, los baby boomers ya van para los 80. Exactamente, ya salieron bueno, algunos, la mayoría ya salieron hace rato, todavía quedan algunos pocos. No, pocos no, Ricardo, no los ve por todas partes porque es que todavía estamos diciendo, es que el día que se jubilen los baby boomers se están jubilando desde que yo estaba chiquita. Qué exagerada. Pero la importancia de ahorrar, ¿no? La importancia de ahorrar, de tener una planeación, que es otro de los temas que hemos hablado en este programa, lo importante que es tener esa parte también, como, no de cierta manera asegurada, pero sí mirarla con precaución, ¿no? De qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Pero es que esta gente no se puede retirar no solamente porque no tengan con qué, sino porque ¿qué hacemos? Digamos, en este momento, y oímos en las redes sociales, Canadá necesita gente en todos los tipos de trabajos. Y yo se lo digo a todas las compañías. Yo necesito carpinteros, yo necesito plomeros, yo necesito diseñadores gráficos, yo necesito ingenieros. La cuestión es que no quieren hacer los procesos por los compromisos que adquieren, ¿cierto? Sí. Tenemos la tasa de desempleo más bajo que hemos tenido yo no sé en cuántos años, increíble, porque pues saliendo de COVID y todo, tenemos una tasa de desempleo supremamente baja. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando justamente eso, Ricardo. O sea, tenemos muchos interesados, no tenemos la capacidad de aceptarlos a todos, pero tampoco tenemos la posibilidad de abrir ese grifo del todo, porque es que no tenemos dónde, o sea, dónde van a dormir ni dónde van a estudiar los niños. Entonces, si yo quiero tener uno de esos poquitos espacios, porque realmente son poquitos, 430,000 para Canadá en un año no es mucho, y 447,000 tampoco es que sea la gran maravilla para el año entrante, o sea, son 16,000 más que, pues sí, ayudan, pero tampoco cubren. Sí. Hombre, tengo que ver cuál es el hueco por el que yo me puedo meter. No es que yo voy a llegar allá y me van a dar la residencia. Entonces, entendamos cómo funcionan los procesos, de dónde vienen, qué es lo que Canadá necesita. Y el eje de esta vaina es darle soporte a la economía de este país. A menos de que obviamente tú tengas que te vaya a patrocinar tu esposa o tu pareja, que tú vayas a patrocinar a tus hijos que son menores de 22 años, a tus padres o tus abuelos, o que tengas una situación de refugio, o sea, una situación de riesgo de tu vida que te permita reasentarte en Canadá como persona protegida. Pero por lo demás, es ese hueco. Y tenemos 106 ventanas por las que nos podemos meter, Ricardo, 106 ventanas. Sí. ¿Qué estudio las abre? Sí, también las abre trabajo. Conseguir una oferta de trabajo. Pero me causa gracia porque hace poco me dijo un chico, ingeniero de sistemas, me dice, Claudia, pero es que llevo meses buscando trabajo en New Brunswick, en mi área. Y entramos a mirar y eran 300 personas las que trabajaban en toda la provincia en ese cargo. No se están buscando 300 personas, no. Es el número de posiciones en ese cargo que están reportadas de acuerdo con las estadísticas de desempleo de la provincia, que es la que te dice, en este cargo hay tantas personas empleadas, esta es la demanda de personas. Entonces la demanda parecía como indeterminada, porque es que el número de posiciones disponibles es tan bajo que ni siquiera alcanza a rayar en las estadísticas. Entonces, si no sabemos dónde vamos a buscar el trabajo, si no sabemos dónde está lo que nosotros sabemos hacer en demanda, o por lo menos cuáles son nuestras destrezas transferibles para ver cómo nos podemos acomodar, va a ser muy difícil que alcancemos esa meta. Y tenemos que pensar, la única provincia que para mí restringe que sea el acompañante el que se pueda convertir en aplicante principal es Alberta. Y no porque lo tenga claramente expresado, porque no es así.
Ok, Lo que pasa es que Alberta no me permite que el acompañante que tiene un permiso de trabajo abierto aplique para nominación con ese permiso de trabajo abierto. Tiene que conseguir el soporte de una compañía y cerrarlo con un LMIA o con un tratado de libre comercio primero. Entonces, pues eso le adiciona, como digo yo, patas al gato. Entonces, Alberta pues es como la provincia más restringida o más restrictiva para estos procesos. Pero mis destrezas transferibles, aparte de hacer inmigración, Claudia Palacio, ¿qué más sabe hacer? A ver, ¿dónde me puedo acomodar? ¿Qué hace mi claro, pareja? A ver, ¿cómo puedo buscar por el lado de él? ¿Cuántos años tienen mis hijos? Porque es que van a entrar a la universidad y tengo universidades a los que ellos puedan entrar o colleges donde ellos puedan entrar, claro. o me voy a quedar en el aire porque lo único que tengo cerquita me queda 18 horas de viaje. O resulta que mi hijo quiere estudiar medicina y yo estoy en una ciudad donde me queda 3 horas y media y me salgo de la provincia y tengo que pedir una nominación provincial para que él pueda estudiar el Bachelor's in Science. Porque eso es lo otro que se nos está olvidando cuando miramos los programas rurales. Que la gente dice, no, es que me parece maravilloso, o sea, yo me puedo ir para Musjo en Saskatchewan y entonces, pues nada, mi hijo tiene 17 años, va a entrar el año entrante, pues sí, le pagamos college, ¿a cuánto le queda? No, a 3 horas y media. Espera un momentico, porque es que el programa dice que toda la familia tiene que estar en Ahí, esa ciudad. Entonces, cuando usted me mueve a su hijo para la capital, me está dejando una pata coja. Entonces, devolvámonos, espere, miremos a ver si claro. más bien nos vamos por el programa de nominación y entonces nos tiene que ir a Musjo, se puede ir a Saskatoon o a Regina, ¿cierto? Y lo buscamos un poquito más acomodado, que después no sea el golpe de la familia de, bueno, aquí qué pasó. Los Porque números no dan, yo me tengo claro. que meter en el número, o sea, en los números yo no quepo, yo me tengo que meter. Y hay 106 ventanas que podemos abrir para entrar por esos programas que hay. No, oiga, es brutal esta vaina. Brutal, brutal, brutal. No es brutal, Ricardo, es cuestión de sentido común, así de Sí, fácil. por eso mismo es brutal, sentido común. Muy pocas personas tienen sentido común. Es el problema de todo este rollo y de todo. Siempre el sentido común no es tan común, hagámoslo de esa manera. Inmigración en números es así de fácil. Presupuestos son 431,000. Permisos de estudio se están aprobando alrededor de 600,000 al año. O sea, hay personas casi que entre 700 y 800,000 personas con un permiso de trabajo efectivo dentro de Canadá en un año, Claro. porque se me juntan normalmente los de 2 años, ¿vale? Ujú. De esos, muchos vienen acompañados. Sumemos esa parte. Están los trabajadores extranjeros que vienen con un permiso de trabajo desde país de origen, que esos también traen a sus parejas. ¿Listo? Tenemos la categoría de familia, que son los que vamos a patrocinar, y tenemos los refugiados. No se nos puede olvidar que por más que aleguemos contra ellos y contra el gobierno, porque se convirtieron, o sea, en una excusa para el gobierno, Afganistán, Ucrania, Pakistán, o sea, y Afganistán, todo lo que encuentran, cada vez que hay una crisis, la excusa de inmigración es, estamos trabajando la parte humanitaria, entonces no tenemos tiempo para responderles a ustedes, pero la situación es esa, que Canadá es un país humanitario y siempre vamos a tener una categoría importante dentro o sea, un grupo importante dentro de esa categoría. Yo sumo el resto y yo digo, esto tiene que estar por el orden de 2 millones. Tenemos 3 millones de aplicaciones en proceso en este momento, en un backlog gigantesco que no había existido antes. La mitad de esas son visas de turismo, o sea, o sea, los que van a viajar en diciembre más vale que manden visas ya. O sea, les aviso de una vez porque si no, no alcanzan. Pero de turismo. Pero la cuestión es esa, si sumamos y restamos, tenemos que Claro. tener 2 millones. ¿Dónde nos vamos a acomodar? Y empecemos a mirar. ¿Cómo está la distribución de esto? ¿Dónde tengo menos competencia? Ontario recibe, ya les dije, 50% de los estudiantes. British Columbia recibe el 30% de los estudiantes. Allá tenemos el 80% y ese 10% lo repartimos en el resto. ¿Dónde tenemos mejores posibilidades? Contemos nominaciones. Ontario tiene 8,600 cupos anuales. British Columbia, 6,250. Las provincias de las praderas, que son Manitoba, Saskatchewan y Alberta, tienen 6,250. Las del Atlántico tienen, la que más tiene 2,000, que es Nova Scotia. Las otras tienen 1,200, entre 800 y 1,200. Los territorios del norte, y esto es publicidad también para ellos, nunca se llena el cupo. Ellos en teoría tienen 800, pero pues la última vez que Northwest Territories reportó, No, me que pareció. vaya. Pero ¿por qué no, Ricardo? Es que vuelve y juega. El problema del clima nos lo creamos nosotros mentalmente. Cuando la Sí, temperatura pasa de -10, ya es helado. O sea, ya uno no sale a caminar de paseo en la calle.
ya uno busca reunirse con la gente dentro de la casa o toma el bus Sí, para no, llegar a total. algún sitio. Sí, sí, Vale. sí. En Yellowknife viven 47.000 personas. Bueno, en Yukon en total viven 47.000 personas. Si viven 47.000, ¿por qué no puedo yo? Sí, claro, no, es de todo. Yo no lo haría personalmente. No, y te Sin voy a embargo, contar, yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, cuando en algún momento de mi vida pensé en aplicar al RCMP, que es la Policía Montada de Canadá. La única razón por la cual no envié la aplicación es porque uno de los requisitos, bueno, primero que todo ser ciudadano, en la época ya tenía la ciudadanía, pero uno de los requisitos es que ellos tienen la autoridad de ponerte en el lugar que quieran de Canadá. Y me acuerdo que varios preguntamos, o sea, ¿es normal que pongan a la gente en el norte? Y dijeron, sí, es más, lo más seguro es que ustedes los pongan el primer año, los primeros 2 años en el norte. Yo me acuerdo que hay varios y dijimos, no, o sea, esta vaina no va, no va. lo que pasa es que hace parte del paseo. Esa es otra de las cosas que le digo yo a las personas cuando me dicen, pero es que yo no quiero Manitoba porque hace mucho frío, pero si quieren ir para Quebec, que es más frío, o para Bueno, Ottawa, que es la capital sí, más fría a nivel mundial. Y sí, la gente no exacto, no, tiene el problema. aquí ya La es gente no tiene diferente. problema en irse para Edmonton, Ricardo. Edmonton, o sea, en un invierno facilito toca los -47, pero no tienen problema. Ok, Hombre, menos qué cuarenta y mal. siete es Yukon. -47 es Yukon. Claro, yo entiendo, hay una situación de que queda mucho más lejos, de que se Claro. siente uno aislado, todo lo que tú quieras. Pero Sí, la cuestión es esa, la pregunta del millón es, ¿estás escogiendo o es una decisión de cambio de vida? Porque es que esta semana hablaba también, la semana aquí, pasada, hablaba con sí, una persona que tiene una situación complicada de seguridad en su país. Y él me decía, no, pero espérame un momentico, Claudia, es que yo necesito esperar a que me den la visa, que ya me la negaron una vez para irme para Canadá. Y yo decía, pero, o sea, me acabas de decir que te hicieron la semana pasada un atentado a bala, que dejaron el carro perforado como un colador, como colador. y tú me estás diciendo que vas a esperar a que Canadá te apruebe una visa de turismo que se va a demorar 4 o 5 meses si te la dan, y que en el carro iba contigo tu hijo y tú vas a esperar. O sea, hay cosas en las que uno no espera y No, escoge, uno hace. De exacto. acuerdo. Entonces, pues bueno, miremos a ver si uno tiene que vivir un año más después de la residencia en la Claro. provincia que le da la nominación provincial. Yo pienso que hay historias para contar. Una No, historia que no todo el mundo puede contar es, yo viví las auroras boreales por 4 años desde mi ventana. O sea, ¿cuántos quisiéramos? Yo me muero por ir a conocerlas. Y si a los 4 años o a los 5 años vemos que definitivamente es mucho para nosotros, pues listo, nos vamos a vivir a Vancouver, que todo el mundo dice que tiene el mejor clima del país. Discutible. A mí no me gusta porque llueve todo el tiempo y poco me cuando no está gusta. No lloviendo es el está mejor. nublado. Exacto. No, no mentiras. No mentiras. Yo no sé. Exacto, pero es discutible. Hay gente que prefiere Claro. la lluvia, hay otros que preferimos, yo Sí. prefiero el frío a la lluvia porque pues por lo menos hay sol. Hay gente que dice, no, pero es que el verano de esta semana en Ontario está imposible porque estábamos a 39 grados centígrados ayer. Yo digo, qué delicia, yo apenas estaba el clima porque yo vivo congelada. O sea, es cuestión de preferencias. Claro, Pero claro. eso no tiene por qué ser una barrera. Canadá es el país más al norte de América y aquí donde vengamos vamos a Madre tener mía. un invierno complicado. Un Sí, sí, invierno sí, sí. distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en país de origen. Entonces, la última vez que Nunavut, porque es el único que no tiene programa de nominación provincial, Northwest Territories reportó, puso en su página web que me pareció lo más hermoso del mundo. Dice, este año le dimos la bienvenida a 111 nuevos residentes del territorio. Y me pareció lo más divino del mundo. Eso, si 111 llegaron, ¿por qué no puede llegar uno también? Claro, o sea, todo es de querer, ¿no? Y realmente qué es lo que uno quiere hacer y para dónde quiere llegar. Programa del Atlántico, 4.000 y pico de cupos, 4.000 o 6.000, ya se me olvidó cuántos, es que tienen entre las 4 provincias. O sea, cada una de las provincias tiene 1.500 cupos, sumado, restado por ahí. Ellos se las Ok. dividen de buenas a primeras también. Y el programa rural y del norte, 11 ciudades con 2.750 cupos, no se las van a dividir de manera equitativa porque ya digamos, hubo una ciudad, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama? La de Alberta, que ellos dijeron, no queremos tanta gente, o sea, nosotros con 50 personas más al año tenemos suficiente. Claresholm, y están felices con eso porque es una ciudad pequeña y pues bueno, Ok. ahí van con eso. Entonces, pues ahí tenemos un panorama bastante amplio de cosas que se pueden hacer, lo que pasa es que tenemos que entender cómo funcionan.
saber que en la gran mayoría, como les digo, de los casi 100 que tenemos denominación provincial, solamente 11 son sin oferta de trabajo. ¿Y qué necesito yo para conseguir una oferta de trabajo? Necesito que mi ocupación esté en demanda y Exactamente. necesito saber cuál es la base económica de la provincia. ¿A dónde voy a irme a meter? Halifax es divino, es Me espectacular. encanta, a mí me fascina, a mí me encanta, todo lo que es el Atlántico a mí me encanta, me parece de lo más bonito que tiene este país. ¿Cuál es el principal empleador de Nova Scotia? Am, Gobierno. ¿O sea? Sí, allá está uno de los centros de procesamiento de inmigración más grande que hay. El Oye, gobierno de Sydney, sí, Nova Nova Scotia, Scotia. claro, Mi dolor de cabeza. Pero ¿cómo no? ¿el gobierno te va a dar una nominación provincial, Ricardo? Es difícil. Es que no pueden, Ricardo. Tienes que ser residente permanente o ciudadano en la mayoría de casos para trabajos con el gobierno. Lo que pasa es que tú puedes trabajar con ellos como temporal, puedes hacer unas prácticas, te van a contratar, pero ellos no te pueden dar una nominación provincial. ¿Te imaginas un conflicto? De intereses, obviamente. Claro, Yo creo que tiene entonces, recursos naturales, el mayor no, tiene empleador. mucha pesca, agricultura y turismo. Tres Sí. industrias que en invierno se van al suelo. ¿Qué necesito yo para una nominación provincial? Necesito una oferta de trabajo que sea de año completo, no puede ser de 9 meses, año completo y de full time además, de mínimo 30 horas por semana. Tengo que sentarme a ver si lo que yo sé hacer lo puedo hacer año completo o si la industria en la que yo voy a trabajar tiene, digamos, el riesgo de que baje también el número de horas, porque es que a mí la gente me dice, Claudia, pero es que yo, o sea, mi experiencia es en mercadeo y eso corre todo el año. Espérame, porque es que si tú estás trabajando para o sea, la compañía que hace, no sé, las compotas, es un farmers market, bueno, son compañías pequeñas que se venden aquí en los farmers markets y en los mercados muy especializados. Sí, Si tú trabajas para ellos, en la época en la que no hay cosecha, no se trabaja, porque es que además no se tiene producción. no hay, es así de Entonces, sencillo. ¿qué hacemos? Claro, si tú trabajas para un hotel y en el invierno no hay turismo, Te quedas sin pues trabajo. entonces te quedas sin trabajo, no importa cuál sea el Layoff. oficio que tú hagas en el hotel, porque es que puede ser el supervisor de, no sé, de customer service, pero pues es que no van a tener 30 personas en customer service en ese momento, sino que ya van a tener 6 o 7, o sea que 2 supervisores van a seguro de desempleo. Eso es lo que hay que empezar a mirar y estudiar. Vuelve y juega, no es que sea imposible, es cuestión de que yo no me puedo ir con los ojos vendados, porque es que a mí me dijeron que allá se podía. Claro. Se toman un ratico más, entran a la página del gobierno, para eso está el Job Bank. Ustedes no se alcanzan a imaginar la información que hay en el Job Bank. Es de lo mejor que hay. Son de los websites más completos que tiene el gobierno de Canadá a disposición de cualquier persona. Y está abierto para cualquiera. Entonces nos dice cuál es el número de empleados en cada cargo, cuáles son las proyecciones para los próximos 10 años, cuál es el salario, cuáles son los requerimientos, cuáles son los cuerpos reguladores. Hay información toda la vida por haber, cuáles son las funciones, cómo trabaja, los requisitos. Sentémonos y miremoslos y démosle una esculcadita al Job Bank de la provincia en particular. Y sentémonos y miremos un poquito la página de la provincia para ver cuáles son las industrias. Hagamos una investigación en la página de Statistics Canada para ver cuál es el crecimiento de esa industria en esa provincia, cuál es el principal empleador, cómo se mueve. Y eso nos va dando herramientas para decir, hombre, yo me debería ir para Newfoundland, porque es que resulta que yo quiero trabajar en las plataformas offshore, en explotación de petróleo, pues entonces no tienes nada que venir a hacer, Alberta. Si lo tuyo es offshore, te toca irte para el Atlántico. Sí, espectacular. Claro. Y eso es lo que hay que mirar, Ricardo, porque es que los espacios son poquitos y yo tengo que meterme. A mí nadie me va a abrir la puerta, yo tengo que meterme por esa ventana. Claro. Entonces, ¿dónde está mi ventana abierta? Ay, está súper como lo acabas de poner. No hay puerta, sino que me toca meterme por la ventana. Me toca meterme por Pero, ahí. yo te hago una pregunta en base a todo esto que hemos hablado en el programa de hoy. Por lo usual, la mayoría de veces lo que oímos en las redes sociales es véngase a Canadá, estudie un programa y haga residencia permanente. Y ese es el común denominador de todo el mundo. Así fue como que empezó el boom de Canadá y el de la educación en Canadá. La pregunta del millón. Una persona que haga las cosas como las tiene que hacer, hace su programa de educación superior, todo el rollo, ¿corre el riesgo de que eso no le sirva para nada?
El 80%. El 80% se devuelven, Ricardo. Así de fácil. Si estamos pensando, o sea, si las cifras de inmigración son lógicas, Sí. si estamos pensando que se aprobaron 600.000 permisos de estudio y acumulamos los del año pasado, tenemos 800.000 estudiantes internacionales aquí y solamente 169.000 hicieron transición, o sea, subámosle un poquito porque son Correcto. cifras del año pasado, antepasado. Hombre, el 80% están devolviendo. ¿Se Así de fácil. devuelven o tratan de buscarlo de otra manera, nominaciones provinciales o cualquiera de las otras rutas que podían haber hecho desde el principio y ahorrarse toda la inversión económica que le destinaron a los estudios, que son como 40.000, 50.000 en solo matrícula? Pero es que no importa cómo lo hagamos, Ricardo, porque es que si extrapolamos los números, o sea, si llegaron en el 2019, Sí. vamos a estar aquí 5 años, hasta el 2024, porque son 2 años de estudio, 3 de trabajo, ¿cierto? Entonces, contemos con que los que llegaron en el 2019 deberían estar pensando en aplicar para residencia hoy. Claro. Lo mismo que los que llegaron en el 2020, que estudiaron solamente un año. Correcto. Y los que tienen desde el 2018, porque todavía están dentro del rango de los 3 años del PGWP. Sí. Entonces, no es que estemos cogiendo y sacando del país a todo el mundo cada 3 años, sino que se nos va acumulando la gente. Entonces, muchas veces con esa prorrogación de, listo, entonces yo ya estudié, me dieron los 3 años, no alcancé, ahora mi pareja estudia, le van a dar 3 años y vamos a ver cómo lo hacemos, entonces me cambio de provincia o no me cambio de provincia, ¿cómo le hago? Lo único que estamos haciendo muchas veces es extendiendo la agonía. Porque seguimos en el mismo cuento de es que yo ya estoy aquí en Ontario, entonces me voy a quedar en Ontario. Yo llegué a British Columbia y estoy esperando conseguir aquí una oferta de trabajo. A lo que voy con todo esto es que no es suficiente concentrarnos a ver videos en las redes sociales. Este video que estamos haciendo nosotros hoy es el más confuso del mundo porque estamos brincando del tingo al tango. Claro. Pero entonces la gente se siente, lo mira y dice, no, entonces a Canadá no se puede inmigrar. No, no, un momentico, No. tenemos 106 caminos. Hay otro que dice, no, es que a Ontario no se puede ir, me tengo que ir para Newfoundland. No, aquí nadie dijo que a Newfoundland, aquí nadie dijo que a Manitoba, aquí nadie dijo, aquí lo que estamos diciendo es, esto tiene un proceso de investigación, esto tiene un proceso de análisis, porque las posibilidades las hay, pero como te digo, estamos acumulando gente, porque es que no es que estamos desocupando el país, que todos los meses montemos en aviones las 300.000 personas que nos están sobrando. La gente se va buscando extender su estadía aquí hasta que se cansan. Yo pienso que una inmigración puede ganar casi todo lo que se le ocurra. La pregunta es a qué costo económico y de estrés. Esta semana pasada salió justamente la noticia de un señor del Salvador que lleva aquí, creo que es El Salvador, que lleva aquí 31 años. Ha pasado por todos los procesos posibles. El señor llegó, pidió refugio, le negaron el refugio, apeló, lo declararon inadmisible, después hizo un proceso de humanidad de compasión. El proceso de humanidad de compasión creo que se demoró 11 años o algo por el estilo. Apelaron, reapelaron, volvieron a apelar. Y la semana pasada le dijeron, hasta luego. Pero el tipo lleva 31 años tratando de construir una vida en este país donde la mitad de sus cosas se ven limitadas por su estatus. Claro. ¿Cierto? Y lo único que ocurrió, claro, es un caso atípico y es un caso pues excepcional, pero es para que veamos este proceso de extienda y extienda y extienda y extienda, porque es que muchas veces no nos llega a ninguna parte. Vuelve y juega. Hay un momento en el que nos tenemos que sentar y decirle a alguien, venga, ¿me explica? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si yo no lo tengo claro, voy y le pregunto al que sabe. Yo creo que Canadá en eso funciona muy distinto a los países nuestros, Ricardo. Nosotros, por lo menos en Colombia, que es donde yo crecí, somos todólogos. Allá, al que uno le pregunte, lo sabe hacer. Y si no lo sabe hacer, pues buscar a quien le ayude a hacer. Sí. Y entonces nos vamos encontrando con cosas en la medida en la que vamos caminando y por eso se nos enreda la vida. Cuando es más fácil contratar a alguien y decirle, venga, ¿me explica cómo funciona esta vaina? Y no lo estoy diciendo porque sea yo. Nosotros somos 9.500 consultores de inmigración. Debe haber un número igualito de abogados de inmigración. Hay tanta gente en este país que sabe cómo funciona esta vaina. Claro. Tanta gente que con una consulta, con una asesoría, podría trazarles un plan que sea más fácil. No, en inmigración no hay nada fácil, que complique menos, que tenga mejores posibilidades de éxito, Claro. que les pueda decir, mira, vas por este lado, enfócate en esto, porque yo pienso que uno de los problemas más grandes que hay es eso, es la dispersión de ideas. Sí. O es el simple hecho de pensar de, yo me voy y allá miro a ver qué pasa, porque es que ese miro a ver qué pasa Es lo peor que pueden hacer.
Es que mira, conseguir la oferta de trabajo, a mí me dicen, ah, bueno, Claudia, listo, entonces ya estoy aquí en Ontario, ya le embarré, ya me vine para acá, ya estudié 2 años, ya tengo el PGWP porque ya apliqué por él, ya me lo aprobaron, y pues entonces listo, voy a buscar una oferta de trabajo. 3 minutos, espéreme 3 minutos, yo le echo un rollo. La compañía tiene que tener 3 empleados en nómina, no sirve que sean subcontratistas, que sean residentes o ciudadanos canadienses, que facturen $500,000 y que lleve 3 años en el mercado si es que está fuera del área metropolitana de Toronto. Si está adentro, tiene que tener 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses, que facture un año y que lleva $3 millones. Y no se le olvide el puntaje. Acuérdese que necesitamos que nos acumule $40,000 en un año grabable para poder tener esos 4 puntos adicionales, que sea un... Sí. Y ahora, estas dos empresas tienen que abrirle los libros de contaduría a Revenue Canada. ¿Por cuántos años es que es? 6 años. A nadie como dueño de empresa le va a encantar abrir los libros de contaduría a la entidad que se encarga de investigar esa parte. Yo Son muy pienso eso, pocos. pero también pienso que cuando una compañía se enamora de un profesional lo hace. Claro, por supuesto. Y ahí es donde tenemos que entrar a jugar. Ahí es donde yo pienso que el programa de estudios es importante, es interesante y nos abre puertas. Conseguir trabajo desde afuera es mucho más difícil a menos de que yo tenga un muy buen contacto. Si no tengo el contacto, pues abro mi ventana, me meto por la ventana de estudios y ya después veo a ver cómo tumbo la reja para poder entrar a la residencia, ¿cierto? Ya veremos. Pero la cuestión es esa. Se sienta uno y dice, ok, no tengo contactos para trabajo. Definitivamente cada vez que mando un resumen a alguna parte, la respuesta es, si usted no tiene permiso de trabajo, cuando lo tenga me avisa. Su currículum está muy chévere, pero yo no le voy a hacer el proceso de patrocinio. Correcto. Entonces, listo, hago mi plan, me voy a estudiar y vuelvo y juega. ¿Dónde me voy a ir a estudiar? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que tener lo que yo tengo que hacer de ahora en adelante? ¿Necesito una oferta de trabajo? No la necesito. Si necesito la oferta de trabajo, ¿qué tiene que cumplir el empleador y cuáles son los requisitos míos? ¿Tengo requisito de inglés? ¿En cuánto lo tengo ahora? ¿Cuánto me falta subir? ¿Tengo requisito de fondos? ¿Cuándo los tengo que demostrar y cuántos son? ¿Tengo que trabajar un determinado tiempo? ¿Cuánto tiempo es ese? ¿Me sirve el tiempo que yo trabajo mientras estudio o el de co-op? ¿Tiene que ser pago? ¿Tiene que tener algún salario específico? ¿Cuáles son las condiciones? Una vez yo tenga todas esas condiciones, tengo ya mi abanico y yo empiezo a tachar en un checklist. Listo, tiene que ser, por decirte cualquier cosa, Manitoba. Entonces, me voy a ir para Manitoba. El programa que voy a estudiar es este, es de 2 años. Mi pareja tiene experiencia en esto. ¿Está en la lista de demanda o no está en la lista de demanda? Tiene que enfocarse en conseguir trabajo en esto. ¿Tiene que tener un salario específico? No, no hay salario específico. Pero si es para el acompañante, que es el que tiene el permiso de trabajo abierto, sí. Tiene que ser el mismo que le pagan a los residentes o ciudadanos. ¿Cuánto es ese salario? Perfecto. Entonces le tienen que pagar 28.53 la hora. ¿Tiene que tener licencia? Sí. ¿Cuál es el organismo regulador? Es fulanito de tal. Fulanito de tal. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puedo pedirlo como temporal? No. Listo, tachado. No me sirve. Entonces me tengo que ir por el lado mío. Y ya descartamos una. No es que Manitoba por el lado mío tampoco me alcanza. Fantástico. Entonces, ¿dónde más lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Son unas cosas que uno se da cuenta al final del túnel. No es que resulta que todo maravilloso. Vinimos, estudiamos los 2 años, me gradué, conseguí el trabajo y entonces el trabajo que tengo es como ingeniero. Listo, la licencia de ingeniero para poder aplicar para la nominación. ¿Ah? La licencia de ingeniero nos demoramos 2 años y medio para sacarla de acuerdo con las regulaciones. ¿Ah? Es que no me quedan 2 años y medio de trabajo. Ay, entonces ciérralo por el Tratado de Libre Comercio mientras tanto. Y ahí es donde empezamos a poner curitas para tapar el huequito que se nos fue abriendo. Si eso lo hubiéramos sabido desde el día que llegamos, hubiéramos mandado los papeles a la Asociación de Ingenieros de la provincia para que fueran evaluando las horas trabajadas en país de origen, los estudios, y así en el momento en el que conseguí el trabajo, que ya la compañía a los 6 meses me dijo, yo le doy el soporte, ya hubiera tenido el famoso PNG. Entonces, ahí está, mi licencia de ingenieros, aquí está el soporte de la compañía y nos vamos para adentro. Vea, pues. No, o sea, hay formas de hacerlo, o sea, ya saben muy bien. Nada de esto no me sirve a mí, esto es imposible, no, o sea, se puede hacer. Clau, ¿y entonces rutas dijiste? 106 son las últimas que conté. 106 formas de poder llevar este proyecto a una realidad. Entonces, qué mejor que empezarlo con una muy buena asesoría. Claudia, me encanta que tú en el programa haces el énfasis que no tiene que ser solo tú, o sea, puede ser cualquier persona. Yo voy a meter la cucharada acá y sí recomendarle a las personas que si van a hacer este proyecto con una asesoría, que sea una persona adecuada para hacerlo, a pesar de que hay ¿cuántos consultores de inmigración en este momento? 9.500 creo que fue la última cifra de CICC.
los 9.500 no todos son buenos. Hay que ser realistas, es como cualquier rubro. Van a haber personas que saben y van a haber personas que solo están agarradas ahí diciendo 3, 4, 5 pendejadas, estupideces, como les quieran llamar, y que de pronto no les va a servir para lo que ustedes quieren hacer. Asegurarse que esa persona tenga ese conocimiento, que tenga esa experiencia, que tenga esa experticia y que esté ahí para apoyarles a ustedes en este proyecto de Canadá. Este es un proyecto maravilloso. Este es un país con el que los que lo vivimos, vibramos. Sí, Pero no es un derecho. La residencia no es un derecho. Entonces, los que la quieran tienen que aprender a encontrar ese camino, porque la residencia no se la encuentra uno en el camino, tiene que ir a buscar. exactamente. Bueno, Clau, ya para despedirnos, creo que este se alargó bastantico, me encanta. Casi 1 hora de programa. Este jueves tienes programa en tu canal de Facebook y en Instagram, ¿correcto? El miércoles tenemos mesa redonda, Ricardo. Ese es un espacio donde nos sentamos 5 o 6 consultores de inmigración certificados, todos de compañías distintas, por cierto, a discutir un tema. Y el de esta semana es espectacular porque es dónde aplico para mi permiso o para mi residencia, desde mi país de origen, del despaís en que me encuentro o en el puerto de entrada. Las consecuencias que tiene cada uno de ellos. Así que los invitamos el miércoles a las 7 de la noche, hora de Toronto. El jueves tenemos tour por inmigración, otra vez. Y ahí hay unos espacios con una información súper chévere y pues de nuevo, abierta porque no, o sea, no se trata de promocionar Palacio Immigration, se trata más de que, o sea, que la gente conozca cuáles son las posibilidades reales que tiene. Esto es un mundo muy grande, son demasiados programas. Súper, Clau. Bueno, por mi parte, si no hay nada, tengo que contestar correos de los estudiantes que están a punto de ingresar ahorita este septiembre, que están ya con esa ansiedad que todo estudiante internacional tiene, faltando aproximadamente 4 semanas para que su nueva vida inicie en Canadá. Ay, no, Ricardo, faltan 5. No me recortes días que me estresas más. Nada más lo haré. Bueno, a todos un abrazo muy grande, Clau. Como siempre, muchísimas gracias por esos consejos tan espectacular que nos das. A los que nos acompañaron, recuerden, todos los lunes, 6 de la tarde, aquí en este espacio a las 18. Este video van a quedar en el canal. Los invitamos a que nos sigan en el canal de las 18 y también en YouTube. Un abrazo para todos, Clau. Un abrazo para ti muy grande. Y bueno, te vamos así para el próximo lunes. A ti también, Ricardo. Un abrazo fuerte para todos los que nos acompañaron. Chao, chao.